Cierra los ojos por un momento. Tal vez hoy tu respiración esté pesada. Tal vez el silencio de tu casa esté gritando por dentro. Hay días en que el alma se inclina, no por falta de fe, sino por el cansancio de esperar. Y es en ese intervalo, entre lo que Dios prometió y lo que aún no ha sucedido, que muchas veces sentimos que el corazón vacila, no porque hayamos dejado de creer, sino porque es difícil mantener los ojos fijos en el cielo cuando los pies siguen hundiéndose en el suelo del aún no. Como David, el alma clama en secreto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmos 13:1. No es una pregunta de rebeldía, sino de alguien que confió, esperó y sigue esperando incluso sin entender. Ese clamor no proviene de un corazón distante de Dios, sino de un corazón que aún lo busca, incluso en la oscuridad. La oración, cuando se hace con un propósito, revela mucho más que nuestras peticiones. Expone nuestros abismos, nuestras dudas silenciosas y, sobre todo, la verdadera base de nuestra fe. ¿Estamos firmes en la palabra o solo en la emoción de la promesa? Porque cuando pasa el tiempo y el milagro no llega, quedamos entre el recuerdo de lo que Dios dijo y el peso de lo que aún no se ha cumplido, y eso duele. Duele como le dolió a José, que, aunque soñaba con un palacio, fue lanzado a la cárcel. Duele como le dolió a Ana, que ayunaba y lloraba en el templo, escuchando solo el eco de su propia voz. Pero es en ese lugar de espera, donde todo parece suspendido, que la fe verdadera se forja, porque el propósito de Dios nunca se olvida de nosotros, simplemente madura en silencio. Kierkegaard dijo una vez: la oración no cambia a Dios, pero cambia a quien ora. Y tal vez sea exactamente eso lo que el Señor está haciendo ahora, no cambiando el plan, sino transformándote para que puedas soportar el peso de la bendición que vendrá. Hay momentos en que el alma sigue siendo fiel, la oración sigue siendo firme, el altar sigue encendido, pero el cielo parece mudo. Y en ese silencio, la mente comienza a construir narrativas peligrosas. Dios se olvidó de mí. Tal vez hice algo mal. ¿Será que la promesa era real? Pero te digo con temor y verdad, el silencio de Dios no es ausencia, es gestación. El cielo, cuando está en silencio, no está vacío, está trabajando. La ausencia de ruido no significa ausencia de propósito. Hay una maduración divina que solo ocurre en lo invisible, así como Juan el Bautista, que fue llamado desde el vientre, pero permaneció escondido hasta el momento adecuado. Lo que Dios está formando en ti requiere preparación. Juan no estaba olvidado, estaba reservado. Y eso es lo que muchos confunden, el tiempo de reserva con el tiempo de rechazo. Tal vez has estado orando y esperando durante años, con el corazón intacto ante Dios, y aún así, todo permanece igual. Pero es necesario entender, hay una diferencia entre lo que es inmediato y lo que es eterno. Lo que es eterno se forma en silencio, en profundidad, en lo secreto. Ana oró en el templo en silencio, sin palabras audibles, pero el cielo escuchó el sonido de su alma. Y como una flecha que necesita ser jalada hacia atrás antes de ser lanzada con fuerza, así está tu propósito, siendo estirado, siendo preparado, siendo afinado en la onda del cielo. No confundas el silencio con desprecio. Dios no ha apartado su rostro. Solo te está moldeando en la medida exacta de lo que está por venir. Porque lo que vendrá exigirá de ti más que emoción, exigirá estructura espiritual, y esa estructura solo se adquiere en el lugar donde el sonido del cielo no es un trueno, sino un susurro escondido dentro de la fe. A veces no es el diablo quien está impidiendo el cumplimiento de la promesa. A veces son raíces emocionales ocultas, enterradas tan profundamente en el alma, que sabotean todo lo que Dios intenta construir por fuera. La oración sube, pero el corazón aún está atado a un suelo tóxico. Sentimientos de rechazo, abandono, culpa, todo eso crea acuerdos inconscientes que dicen: no soy digno, esto no es para mí,
No merezco lo que Dios prometió. Y esas voces internas son más destructivas que cualquier acusación externa. Moisés fue llamado directamente por Dios, pero aún así dudó, porque el pasado susurraba culpa en sus oídos. Había matado a un hombre, había huido, y aún escuchando la voz de Dios en una zarza ardiente, intentó rechazar el llamado, porque antes de aceptar el propósito, era necesario renunciar a la identidad deformada que llevaba. Tal vez estés viviendo exactamente eso. Oras, ayunas, buscas la presencia, pero por dentro aún hay pactos no verbales con el dolor. Frases que nunca dijiste en voz alta, pero que cargan peso. Nada me sale bien. Mi historia siempre termina así. No soy como los demás que son usados por Dios. Pero hoy es día de renuncia. Hoy es día de alinear tu identidad con la nueva criatura en Cristo. Ya no se trata de lo que te pasó, se trata de lo que la sangre de Jesús ya hizo por ti. Según la palabra, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Las raíces del pasado necesitan ser arrancadas, porque un suelo envenenado no sostiene un árbol fructífero. Y Dios no solo quiere darte frutos, Él quiere hacerte habitar en tierra fértil. Por eso, ora: Señor, renuncio ahora a toda identidad contraria a tu propósito. No soy lo que hicieron conmigo, soy lo que tu sangre dice que soy. Existen oraciones que nadie escucha, no porque no hayan sido hechas, sino porque fueron pronunciadas en el silencio del alma. Tal vez estás viviendo así, sin fuerzas para gritar, sin ánimo para levantar las manos, pero con un dolor tan profundo que se ha convertido en súplica silenciosa. Y eso no es debilidad espiritual. Eso es intercesión del Espíritu, porque Dios no solo escucha palabras, Él recoge lágrimas. El salmista dijo: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recogido mis lágrimas en tu frasco. Salmos 56:8. Eso significa que ninguna lágrima fue en vano, ninguna oración silenciosa pasó desapercibida. Tal vez piensas que las oraciones tienen que ser fervorosas, que deben impresionar al cielo, pero la mujer del flujo de sangre oró con un toque, solo un toque. No gritó, no hizo campaña, solo tocó. Y eso fue suficiente para detener a Jesús en medio de la multitud. Hoy, tal vez tu oración no tenga sonido, tal vez lo que sientes sea solo un nudo en el pecho, un nudo en la garganta, un deseo escondido de ser sanado sin tener que explicarlo todo de nuevo. Dios entiende, Dios conoce, Dios responde. Porque hay una forma de oración que no se escucha con los oídos, pero que sube como incienso invisible hasta el trono. Es cuando el espíritu gime lo que la boca no puede articular. Es cuando el llanto se convierte en clamor. Es cuando el silencio se vuelve súplica. Y lo más hermoso de todo es que Dios responde al corazón antes que a la boca. Él ve antes de la petición. Él se inclina antes de la palabra. Por eso, si hoy solo puedes orar con el corazón quebrantado, debes saber que el altar del cielo está siendo tocado precisamente por ese quebrantamiento. Sigue en silencio, pero no dejes de creer. Hay un tipo de fe que no sana, solo esconde. Es la fe activista, que transforma el dolor en servicio. Personas que están exhaustas, frustradas, heridas, pero que siguen corriendo, predicando, ayudando, haciendo. Todo para no detenerse y mirar hacia adentro. Y eso es peligroso, porque no todo movimiento es milagro. Marta, hermana de Lázaro, estaba tan ocupada sirviendo a Jesús que no se dio cuenta de que Él estaba en la sala. Confundió presencia con desempeño, y muchos de nosotros estamos así, corriendo tanto en nombre de Dios que nos olvidamos de estar con Dios. Convertimos la fe en un escondite emocional, no bajo las alas del Altísimo, sino detrás de las paredes del activismo religioso. Tal vez estás usando la fe como una fuga. Tal vez tu rutina espiritual esté ocupada, pero tu alma esté ausente. Cantas, pero no sientes. Predicas, pero no vives. Sirves, pero no te entregas. Y el Señor está diciendo: Hijo, detente, vuelve al cuarto secreto, no traigas peticiones,
trae el corazón. Dios no quiere tu esfuerzo antes que tu entrega. No quiere tu desempeño antes que tu quebranto. Te quiere a ti, solo a ti, sin máscaras, sin obligación, sin armadura, como Ana en el templo, solo derramando el alma, como María, sentada a los pies, solo escuchando. Porque el templo puede estar lleno de actividades, pero si el lugar santísimo está cerrado, nada cambia. Hoy es día de rasgar el velo, de detenerlo todo y decir: Señor, aquí estoy, herido, cansado, pero presente. Sáname donde ni yo mismo alcanzo a tocar. Hay una unción que no se manifiesta con palabras bonitas, ni con acciones exteriores. Hay una unción que solo desciende cuando el altar interior está despedazado. No es el altar construido con perfección, sino el que se levanta con arrepentimiento. Dios no unge el orgullo. Dios no unge la fachada. Él unge el quebranto. Fue solo cuando Elías restauró el altar en el Carmelo, altar que estaba destruido, que el fuego descendió del cielo. 1 Reyes 18:30. Hay promesas que aún no se han cumplido porque los altares están levantados sobre el ego, el control, la vanidad espiritual. Y el Señor está diciendo hoy: no quiero que me sirvas con fuerza, quiero que me sirvas con verdad. No es la performance lo que atrae al cielo, es el arrepentimiento. Tal vez estás pidiendo que Dios use tu vida, que cumpla el propósito, que traiga la respuesta, pero el altar aún está de pie por orgullo. Aún hay heridas que te niegas a mirar, aún hay dolores escondidos bajo capas de religiosidad. Pero Dios no quiere avergonzarte, Él quiere liberarte. El vaso de alabastro solo derramó perfume cuando fue quebrado. Marcos 14:3. La esencia solo salió cuando hubo entrega total, y tu esencia, aquello que Dios plantó en ti desde el vientre, solo será liberada cuando dejes de resistir. Hoy es día de decir: Señor, ya no me escondas de mí mismo. Revela las partes que no quiero enfrentar. Rompe todo en mí que impida que tu gloria fluya, porque solo hay fuego donde hay altar, y solo hay altar donde hay rendición. El alma también se enferma, no solo por traumas del pasado, sino por promesas no cumplidas. Hay un tipo de dolor que nace cuando se espera demasiado y no se ve que algo suceda, y esa espera mal gestionada se convierte en amargura, frustración, incredulidad disfrazada de conformismo. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. Dios no se ha olvidado de ti, pero tal vez tú hayas comenzado a olvidar quién es Él. Y eso sucede cuando el dolor de la espera se vuelve más grande que la fe en la palabra. Abraham vivió eso. Al ver que el tiempo pasaba, permitió que Sara lo convenciera de generar a Ismael, un hijo fuera de tiempo, fuera del plan, fuera de la promesa. Génesis 6. ¿Y cuántos de nosotros no hemos generado Ismaeles? Proyectos, relaciones, decisiones, todo intentando ayudar a Dios a cumplir lo que Él mismo prometió. Pero el Señor no necesita nuestra prisa, Él necesita nuestra fe. La promesa tiene un tiempo exacto, y fuera de ese tiempo no se sostiene. Es como pan sin levadura, no nutre, no alimenta, no permanece. Por eso, hoy es tiempo de alinear tu esperanza, ya no esperar con ansiedad, sino con gratitud. La fe verdadera declara antes de ver, agradece antes de tocar. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1 declara: Señor, te doy gracias por la promesa que aún no veo, porque sé que tú no mientes. Y si tú lo prometiste, seguro lo cumplirás. Sana tu alma con gratitud. Devuelve la esperanza viva a tu altar. La promesa no enferma cuando el corazón confía en el tiempo del Padre. No todo nuevo comienzo llega con celebración. Muchos comienzos empiezan con pérdida, con luto, con despedida, porque hay promesas que solo se manifiestan cuando los ciclos antiguos se cierran. Y eso, muchas veces, parece injusto, parece cruel, pero es divinamente necesario. José solo pudo gobernar en Egipto después de haber sido olvidado en la cárcel. Antes de ser exaltado, tuvo que dejar atrás todo lo que conocía,
El ciclo antiguo ya no sostenía el nuevo llamado. Y tal vez eso es lo que está pasando contigo. Puertas se están cerrando, personas se están yendo, escenarios se están desmoronando, y el corazón llora porque no entiende. Pero esta es la verdad espiritual. Los ciclos necesitan morir para que el propósito pueda nacer. Tal vez estás luchando por mantener vivo algo que Dios ya cerró. Tal vez estás orando por restauraciones que en realidad son prisiones disfrazadas. Pero Dios no reconstruye lo que Él mismo demolió. Si el ciclo está siendo removido, es porque la promesa ya no cabe en él. Lo nuevo no cabe en lo viejo. El vino nuevo no se guarda en odres viejos. Y necesitas declarar: Señor, lo suelto, lo entrego, cierro lo que necesita cerrarse. Esa oración es dolorosa, pero necesaria, porque el propósito no florece en tierra donde la estación ya terminó. El capullo necesita romperse, y aunque eso duela, es el único camino para que exista la mariposa. Lo que parece el final, en realidad, es el punto exacto donde el propósito se revela. Hay un momento en que esperar es fe, y hay un momento en que esperar es miedo. El alma espiritual confunde ambos con frecuencia. ¿Será que Dios me está diciendo que me detenga, o soy yo con miedo de comenzar? Esa confusión paraliza, y cuando la fe se convierte en parálisis espiritual, el tiempo pasa y nada se mueve. El problema es que mucha gente espiritualiza la estagnación, justifica la inercia como prudencia. Pero Pablo nos enseña otro camino. Él fue sensible al Espíritu para saber cuándo no ir, Hechos 16:6, pero también fue valiente para avanzar cuando el Espíritu habló. El discernimiento espiritual es lo que separa la fe del temor, y ese discernimiento solo nace en el lugar secreto, donde el sonido del alma no interfiere con la voz de Dios. Tal vez llevas mucho tiempo diciendo: estoy esperando en Dios, pero en realidad estás esperando una señal que nunca llega, un empujón que no aparece, y Dios está diciendo: ya te di la palabra, ahora ve. Otras veces puedes estar intentando forzar una puerta que aún no se ha abierto, porque no es el tiempo. Por eso, el secreto no está en hacer o no hacer, está en oír, está en buscar. Está en ayunar no por una respuesta rápida, sino por una dirección clara, como un navegante que aprende a leer el viento antes de soltar las velas. Así es el cristiano maduro. Entiende los tiempos de Dios y no solo sus propios deseos. Hoy es día de preguntar con sinceridad: Señor, ¿es tiempo de actuar o de esperar? Y confiar en que, en la respuesta, habrá paz. A veces buscamos tanto el propósito que olvidamos que el mayor milagro no es lo que vamos a hacer, es en quién nos estamos convirtiendo. Dios no solo te está conduciendo hacia algo, Él te está moldeando para que te conviertas en alguien. El enfoque no es la misión, es la transformación, porque un propósito grande sin un carácter moldeado se convierte en una trampa. Dios no da plataformas a corazones inmaduros, y tal vez por eso la promesa aún no ha llegado, porque el cielo está esperando a que seas capaz de sostener lo que Él prometió. En Getsemaní Jesús oró pidiendo que, si era posible, el cáliz fuera apartado, pero el cáliz no fue removido. Lo que cambió fue Jesús. Entró como oveja, pero salió como cordero preparado para el sacrificio. Tal vez el proceso que estás viviendo ahora no sea para cambiar las circunstancias, sino para fortalecer tu interior. Dios no está tardando en cumplir la palabra. Él te está cumpliendo a ti, moldeando, quebrando, reconstruyendo, alineando. Y eso es más precioso que cualquier bendición visible, porque el propósito que llega sin preparación destruye, pero el propósito que nace de un alma sanada sostiene ministerios, familias y generaciones. Por eso, en lugar de preguntar, Señor, ¿cuándo?, pregunta, Señor, ¿qué aún necesita ser formado en mí? Porque el vaso solo se llena cuando está listo para contener lo que viene de lo alto. Tú no eres solo canal, eres obra, y aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Filipenses 1:6.
Algunos de los llamados más profundos que existen nacen en el lugar exacto donde el dolor parecía insoportable, porque la unción verdadera no viene de la zona de confort, brota del valle, es en el desierto, en la cueva, en la prisión, donde Dios revela quiénes somos. Pablo fue tocado por Dios en medio de la ceguera. Cayó del caballo lleno de certezas, pero se levantó ciego y dependiente. Y allí, en la oscuridad de sus ojos espirituales, se abrieron al mayor llamado de su vida. Dios lo quebró para usarlo. Dios lo hirió para despertarlo. Y eso no es un castigo, es una consagración. Cuando el dolor es consagrado, se convierte en unción. Tal vez estás intentando escapar del dolor, cuando en realidad es de ahí que vendrá tu llamado. Aquello que viviste, lo que casi te destruyó, será el portal de la unción que Dios va a liberar sobre ti, porque solo quien ha sido herido puede sanar con compasión. Solo quien ha llorado con profundidad puede consolar con verdad. Tu dolor es materia prima para el ministerio que Dios está formando. No entierres tus heridas, conságralas, transfórmalas en intercesión, ora desde lo que te dolió, clama desde lo que te quebró, porque las brasas que hoy te queman, mañana iluminarán y darán calor a otros. Y en ese lugar de dolor consagrado, el llamado será revelado. Y no será un llamado cualquiera, será un llamado con marcas, marcas de gloria. Dios no olvidó el propósito, no perdió el control de la promesa, no te abandonó en medio del camino. Si aún estás respirando, todavía hay un plan. Si tu corazón aún late, el cielo aún está escribiendo. Pero antes de entregarte aquello que pediste, el Señor está cuidando de en quién te estás convirtiendo. Porque el propósito no es un premio, es una responsabilidad espiritual. Y Dios es Padre. Él no entrega peso de gloria sobre hombros que aún no están listos. Hay dolores que viviste y no entendiste. Hay silencios que enfrentaste y pensaste que eran rechazo. Pero el cielo susurra hoy. Era formación, no abandono. Lo que te quebró ayer, hoy te está fundamentando. Lo que parecía atraso, era alineamiento. Lo que parecía pérdida, era liberación. No fuiste olvidado, fuiste preparado. Porque cuando venga la unción, y vendrá, necesitará estructura interior para permanecer. Y esa estructura está siendo construida en los días en que nadie te vio, en las madrugadas en que lloraste en silencio, en las oraciones en que solo el Espíritu Santo sabía qué decir por ti. Nada de eso fue en vano, nada. Así como un campo necesita ser arado antes de recibir la semilla, tu alma está siendo removida por Dios. Él está quebrando capas antiguas, arrancando raíces muertas, alejando piedras escondidas, para que cuando venga la semilla no se pierda. Y la cosecha no será común, será sobrenatural, será abundante, porque el tiempo de la promesa está en camino, y aquel que prometió es fiel para cumplir. Él no miente, Él no falla. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Entonces hoy declara con fe: Señor, te doy gracias. Aunque no vea, creo. Aunque duela, espero. Aunque tarde, confío. Tú eres fiel, y tu propósito se cumplirá en mí. Amén.